Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es sencillamente la abstención de alimentos con el fin de tener un acercamiento más con el Creador. ¿Qué es lo que entendemos mal del ayuno? Lo que entendemos mal del ayuno es que creemos que el ayuno es para pedir cosas. Ejemplo, hoy voy a orar o voy a ayunar para que Dios me dé un empleo, o vamos a ayunar hoy para que el Señor quite el coronavirus o desaparezca el coronavirus. Entonces vamos a entrar en ayuno por eso. Pero no, ¿qué habla la palabra de Dios sobre el ayuno? Lo que entendemos prácticamente es que el ayuno debe llevar al ser humano al arrepentimiento. Cuando Dios hablaba fuertemente a los pueblos, al pueblo de Israel, a ciertas ciudades de Israel, ellos entraban en ayuno, en silicio y ceniza y confesaban sus pecados. Prácticamente usted lo puede leer en muchos pasajes de la Biblia, en muchos libros de la Biblia, aún con el rey David, con Daniel, con Jonás. En el libro de Jonás, de Daniel exactamente, el ayuno está en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque muchas veces lo confundimos decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayunar? El ayuno, no, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuál? Pues el de las frutas, el de las verduras. No, ese no es el ayuno de Daniel. Lo que pasa es que en ese pasaje del capítulo 1, Daniel dispuso su corazón fue a no contaminarse con la comida del rey, porque Israel, el pueblo judío, no comía cerdo y no comía ciertos animales, y entonces lógicamente ellos no iban a comer de esa comida que para ellos era normal, era de su propia cultura. Entonces el verdadero ayuno está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y lo podemos leer. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Él estaba escudriñando las escrituras del profeta Jeremías y entendió que habían de cumplirse las desolaciones sobre su pueblo por 70 años, y esto causó un dolor en su corazón, porque se identificó con su pueblo y dijo, uy, mi pueblo iba a sufrir esos 70 años de desolación. Entonces eso nos llevó a entrar en oración, a entrar en ayuno. Verso 3 del libro de Daniel, capítulo 9. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, dice, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué les llegó esta calamidad? Porque se habían apartado de sus mandamientos, de sus preceptos y de sus leyes, lo que está pasando hoy en día. El mundo se ha apartado de los mandamientos de Dios, aprueban leyes homofóbicas, hacia aprobación a las leyes homosexuales, o sea, lesbianismo, todo eso es normal, leyes que favorecen la inmoralidad sexual. La idolatría trae degenero sexual en una nación, la idolatría trae degenero sexual en las naciones. Entonces, sobre esto entró Daniel en ayuno. Muchas veces, como excusa, el creyente dice, no, pero no debemos ayunar, léase el libro de Isaías 58. Y resulta que el libro capítulo de Isaías 58 habla también del ayuno. Pero ¿qué era lo que pasaba? El Señor les dice, clama voz en cuello, Isaías. Dile, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que aparentan buscarme cada día, que inclinan su cabeza como junco. O sea, estaban en ayuno, estaban en oración, en ayuno, pero sus acciones no eran buenas. Entonces él le dice, no es que partas tu pan con el hambriento, no es que perdones, no es que
No es que hagas cama de silicio y de ceniza, ¿eso le llaman ustedes ayuno? Entonces Él los está confrontando, que el ayuno no era poner cara triste, que el ayuno no era tanto aguantar hambre, sino que en el ayuno se viera el arrepentimiento del pueblo y que tomara una actitud misericordiosa con sus hermanos. Entonces eso es lo que se le ha olvidado al pueblo de Dios actualmente. El ayuno prácticamente debe llevar al ser humano al arrepentimiento. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? También en el libro de Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Dios llama a Jonás, que era hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, háblales fuertemente, dice, porque ha subido la maldad delante de mí. Entonces, ¿cuál era la maldad? Pues ellos incluían la idolatría. Recuerde que la idolatría trae de género sexual, había una depravación sexual en Nínive. Y fuera de eso, había extrema crueldad hacia los prisioneros. ¿Cuál era la maldad que hacían hacia los prisioneros, por el cual temía Jonás? A los prisioneros les arrancaba la piel estando vivos. Era una parte de la tortura que ellos hacían. Entonces Jonás temía ir a Nínive a predicar la palabra. Entonces, ustedes ya conocen la historia de que él huye a Tarsis, la historia del pez, todo eso, del gran pez. A la final, Dios lo lleva a donde tiene que llevarlo para que se cumpla su palabra. Y lo habla Jonás, capítulo 3, verso 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras lujosas, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, se identificó prácticamente. Cilicio y ceniza. O sea, el hombre es creado de las partículas del polvo. A eso es lo que Dios está llamando, a humillarse. Que Dios nos está llamando a humillarnos, a entender que somos polvo, de que somos creados de las partículas del polvo de la tierra. Entonces estaba entendiendo que no eran nada y que lo que venía era algo grande, un llamado de atención grande. Y dice el verso 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandamiento del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten alguna cosa, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. El ayuno debe llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que Dios cambie alguna sentencia, de que pueda Dios en su misericordia cambiar el dictamen, el destino del hombre. El ayuno es el camino para el arrepentimiento del hombre, el cual puede cambiar el destino que Dios ha preparado para la humanidad. En este tiempo de coronavirus, la gente entra en ayuno a pedir, y el ayuno no es para pedir, es para entrar en comunión con Dios, es para hacer una introspección de nuestra vida, de nuestras malas acciones, y pedirle al Señor, al Creador, que nos perdone y que cambie nuestro destino. Ese es el ayuno, porque lo hemos tomado el ayuno para pedir cosas. Señor, hoy estoy en ayuno para que me des un empleo, hoy estoy en ayuno para que quites el coronavirus. No, el ayuno nos lleva al arrepentimiento, cubrir nuestro corazón de polvo, de silicio, de ceniza, entender de que somos creados del polvo, de las partículas del polvo, entender que no somos nada, que debemos entrar a volver a los mandamientos, a los preceptos, a los caminos que Dios ha dispuesto para bendecir al hombre, pero el hombre le ha rechazado en sus malas acciones, aprobando leyes injustas, habiendo corrupción, aún no se castiga la corrupción. Entonces se participa de la corrupción. Habiendo el degenero sexual, se participa del degenero sexual. No hay corrección en el hombre. Dice
el Señor dice que los pensamientos del hombre siempre, sus designios, sus propósitos son de continuo la maldad. Entonces Dios está llamando a un verdadero arrepentimiento en este día. Que todas las iglesias podamos entender, que todos nuestros hermanos podamos entender de que el ayuno es no para pedir, sino para llegar a ese arrepentimiento, el cual Dios quiere y puede cambiar el destino del hombre. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Bye bye.